Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Lizeth Esperanza Pérez Pereira. Soy del equipo 1 y vamos a presentar organización celular y membranas. El equipo está compuesto por Cordero Manuel Paloma, García Perdomo Valeria, López Guerrero Jocelyn Itzayana, Magaña Boleantis María Fernanda, Marroquín Aguilar Axel Tonatiuh y yo, Pérez Pereira Lizeth Esperanza. Como primer tema vamos a tener lo que es la organización celular y dentro de esta vamos a tener los niveles de organización de la célula eucariota. Vamos a ver que la célula eucariota va a ser una célula mucho mayor y más compleja que la procariota. La eucariota va a presentar una membrana plasmática que va a delimitar el citoplasma en el que va a estar compartiendo numerosos orgánulos membranosos. Van a tener un núcleo verdadero, va a estar formado este núcleo por una doble membrana que va a contener material genético. El citoplasma va a constar de una porción acuosa, del citosol, de una parte proteica y del citoesqueleto. Existen dos tipos de organización de la eucariota, la que nos va a interesar es la animal. Bueno, la célula eucariota animal va a ser muy compleja y con una elevada actividad metabólica. Como ya había mencionado, va a constar de una membrana plasmática que va a estar compuesta de una bicapa de fosfolípidos y colesterol con proteínas y glúcidos. Y esta va a estar contra el paso de sustancias y se va a encargar también de la comunicación celular. Vamos a tener el citosol, que va a ser un medio acuoso en el que el citoplasma va a transcurrir la mayor parte del metabolismo. Este va a contener enzimas, inclusiones y biomoléculas. El citoesqueleto va a ser un conjunto de filamentos de origen proteico de diferente grosor que van a estar compuestos por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios que van a dar forma a la célula y que van a contribuir a su movimiento y el de los orgánulos. En estos van a estar incluidos los cromosomas durante la división celular y van a formar parte de los cilios, los flagelos, el uso cromático, los centriolos y los eutófonos. Por otro lado, vamos a tener al núcleo. El núcleo va a ser un orgánulo membranoso de gran tamaño que va a tener doble membrana y que va a contener cromatina, que va a ser ADN asociado a proteínas histonas, así como uno o varios nucleolos. Y vamos a tener también lo que es el centrosoma. El centrosoma va a ser una estructura densa del citoplasma encargada de fabricar los microtúbulos. En las células animales, dentro del centrosoma, van a estar los centriolos y estas van a ser estructuras cilíndricas perpendiculares entre sí que van a estar formadas por microtúbulos y que van a estar constituyendo la formación del uso acromático en la división celular, además de participar en la formación de cilios, flagelos y organizar el resto de los microtúbulos. Los ribosomas, por otro lado, van a ser orgánulos no membranosos formados por ARN y proteínas, y estos van a sintetizar proteínas, es decir, van a participar en la transducción. Pueden estar libres o adheridos a la membrana del retículo endoplásmico rugoso y del núcleo. El retículo endoplásmico, eh, abreviado con las letras RE, van a ser espacios membranosos interconectados entre sí y con la membrana plasmática y nuclear. Va a haber un retículo endoplásmico liso, sin ribosomas, que va a sintetizar lípidos y que va a eliminar sustancias tóxicas, y un retículo endoplásmico rugoso con ribosomas, que va a sintetizar proteínas. También tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi van a ser sáculos membranosos apilados que van a modificar, también van a secretar y distribuir sustancias elaboradas en el retículo endoplásmico mediante vesículas que van a ir de la membrana plasmática al exterior celular. También vamos a tener lo que son las mitocondrias, que van a ser orgánulos de doble membrana con una externa lisa y otra interna con numerosos pliegues, como crestas. En su espacio interior se va a denominar matriz. Van a contener su propio ADN circular y ribosomas de tipo bacteriano. Son las encargadas de obtener la mayor parte de la energía celular mediante la respiración celular aerobia. Y también tenemos a lo que son los lisosomas. Los lisosomas van a ser vesículas membranosas formadas en el aparato de Golgi.
Van a contener hidrolasas, enzimas digestivas y para la digestión intracelular. Por último, vamos a tener a los peroxisomas. Los peroxisomas van a ser vesículas membranosas encargadas de reacciones de oxidación. Comenzando con el tema de membranas, vamos a ver su estructura y su función. Es una capa o bicapa de fosfolípidos y otras sustancias que delimita toda la célula, dividiendo el medio extracelular del intracelular. Las membranas celulares que componen a la célula, incluidas las membranas plasmáticas y nuclear, están hechas de glicerofosfolípidos, moléculas compuestas de glicerol, un grupo fosfato y dos cadenas lipídicas. El glicerol es una molécula de 3 carbonos que funciona como el eje central de esta membrana. Se forma una geometría que permite que los glicerofosfolípidos se alineen uno al lado del otro para formar láminas anchas. La membrana tiene capacidad de invaginación, lo que permite la exocitosis y la endocitosis. Este proceso se relaciona con las vesículas de citosol, las cuales tienen su propia membrana de bicapa lipídica. En cuanto a su estructura, tenemos que hay una gran cantidad de lípidos, en particular fosfolípidos, que se encuentran en la membrana celular. Estas son las moléculas más representantes en la membrana plasmática. También posee componentes lipídicos adicionales a los fosfolípidos, como los esfingolípidos y el colesterol. Además del componente lipídico, existen numerosas proteínas, en una porción de 1 a 50. O sea que por cada proteína hay unas 50 moléculas lipídicas que tienen importantes funciones fisiológicas. Las proteínas de membrana se distribuyen asimétricamente en las dos capas. Hay proteínas intrínsecas que tienen dominios transmembrana muy hidrófobos y proteínas extrínsecas que interactúan con la superficie polar de la bicapa de fosfolípidos y con las porciones extramembranales de las proteínas intrínsecas. También hay un pequeño porcentaje de carbohidratos y de moléculas de colesterol que estabilizan la membrana. En cuanto a los carbohidratos, tenemos que constituyen sitios de reconocimiento que pueden unirse a proteínas para formar glicoproteínas o a lípidos que forman glicolípidos. De las proteínas, tenemos que se encuentran atravesando toda la capa de la membrana celular, como proteínas integrales, glucoproteínas y proteínas periféricas. Otras sustancias presentes pueden ser glúcidos, glucolípidos y glucoproteínas. Las proteínas de membrana pueden clasificarse en 5 grandes categorías basadas en su función, como por ejemplo las proteínas de reconocimiento son glucoproteínas que sirven como etiquetas de identificación para el sistema inmunológico con el fin de que éste reconozca las propias células de cada individuo y no las ataque. Las proteínas de reconocimiento de la superficie de los glóbulos rojos llevan distintos grupos de carbohidratos y determinan si la sangre es O, A o AB. Las transfusiones, así como los órganos trasplantados, deben tener glucoproteínas que concuerden con las del receptor para reducir al mínimo los ataques del sistema inmunitario. Para las proteínas enzimáticas tenemos que catalizan las reacciones químicas que sintetizan o degradan las moléculas biológicas. Las enzimas de la membrana plasmática incluyen las que sintetizan las proteínas y carbohidratos de la matriz extracelular. Para las proteínas de unión tenemos que anclan las membranas celulares de diversas maneras. Algunas se extienden por la membrana plasmática y sostienen el citoesqueleto dentro de la célula, con la matriz extracelular fuera, de modo que la célula se conserve en su lugar en un tejido. Algunas proteínas de unión mantienen la forma de la célula al enlazar la membrana plasmática al citoesqueleto, y otras adhieren a la célula y la mueven por las superficies. Otras proteínas de unión establecen conexiones entre células contiguas. También hay proteínas de transporte, las cuales regulan el movimiento de las moléculas hidrofílicas por la membrana plasmática. Algunas proteínas llamadas proteínas de canal forman canales por cuyos poros centrales las moléculas de agua o iones específicos atraviesan la membrana siguiendo el gradiente de concentración. Otras proteínas llamadas de transporte o portadoras
Tienen lugares de enlace en los que se unen temporalmente a las moléculas en un lado de la membrana. En secciones posteriores se describirán estas proteínas. Para el modelo de mosaico fluido, tenemos que es un modelo de la estructura de la membrana plasmática propuesto por S.J. Singer y Garth Nicholson en 1972, en el cual se describe que las proteínas, lípidos y glúcidos se sitúan en una configuración estable de baja energía libre, en la que los lípidos forman una bicapa en la que las proteínas configuradas se encuentran de acuerdo con las interacciones que establecen con las moléculas que las rodean. También hay oligosacáridos que se disponen entre los lípidos y las proteínas. Para la membrana nuclear tenemos que es una estructura de doble unidad de membrana lipídica con poros que determina el núcleo característico de las células eucariotas. La membrana nuclear consta de dos unidades de membrana de bicapa lipídica con proteínas, la membrana nuclear interna y la externa. Igual tenemos que la cisterna perinuclear es el espacio entre las membranas, que mide 40 nanómetros de ancho y se continúa con el lumen interior del retículo endoplasmático, del que la envoltura nuclear procede. Tiene muchos pequeños orificios llamados poros nucleares que permiten que las moléculas se muevan hacia adentro o hacia afuera del núcleo. El agua y los solutos se mueven mediante difusión simple, en tanto que las proteínas son transportadas. Y para la función de la membrana, tenemos que la membrana celular persiste la homeostasis celular gracias a su permeabilidad selectiva. Debido a su posición de interfaz, la membrana plasmática, además de su función estructural, realiza otras funciones esenciales, como puede ser la función de aislamiento físico, ya que representa una barrera entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. La función de filtro selectivo, que deja pasar algunas sustancias en lugar de otras, asegurando así la integridad bioquímica del citoplasma. La función de superficie de comunicación permite tanto el intercambio de información entre el entorno intra y el extracelular, como la interacción física con las estructuras extracelulares circundantes. La función catalítica superficial, dada la abundancia de enzimas unidas a ella, interviene en gran medida en la producción de mensajeros intracelulares, como las fosfolipasas o las esfingomielinasas, que hidrolizan los fosfolípidos de la membrana y la adenilciclasa, que sintetiza el AMP cíclico. La función de soporte estructural, a través de proteínas de membrana ancladas al citoesqueleto y a uniones celulares, mantiene la forma de la célula. Y finalmente tenemos que la membrana celular participa en funciones complejas como son la exocitosis, la endocitosis, adhesión y movimiento de células ameboides como podrían ser los leucocitos. La membrana plasmática eucariota posee capacidad de transducción de señal compleja para responder a las influencias del medio ambiente que la rodea, lo que incluye una gran cantidad de estímulos químicos y señales fisicoquímicas a través de unas pocas cadenas de transducción que ocurre en primer lugar en los receptores nucleares. La estructura y función de la membrana plasmática son comunes a las de las membranas intracelulares como la de la membrana nuclear. Muy bien, ahora vamos a pasar al transporte celular. En este caso, vamos a tener dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. Conforme vayamos avanzando, les voy a explicar cada uno. En el caso del transporte pasivo, este va a ser el paso de sustancias bioquímicas, atómicas o moleculares a través de la membrana celular sin necesidad de utilizar energía. A comparación del transporte activo, en este sí vamos a tener que ocupar energía. Específicamente en el transporte pasivo vamos a tener de tres tipos, la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. En el caso del transporte pasivo, vamos a tener que las moléculas se van a mover a favor de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas van a ir de un lugar en donde hay mayor soluto a un lugar en donde hay menor, ¿vale? El primero va a ser la difusión simple, en el que va a ser el paso de un soluto a través de una membrana selectiva, en este caso la membrana celular, a favor de un gradiente de concentración, como lo es en sí el transporte pasivo. En este caso no vamos a necesitar nada, ni siquiera proteínas transportadoras, ya que en sí las moléculas que van a pasar la membrana celular van a poder pasar libremente a través de esta. Un ejemplo son los lípidos. En el caso de la difusión facilitada,
este va a ser el paso de un soluto a través de una membrana selectiva, como les mencioné, la celular, a favor de un gradiente de concentración, como es el transporte pasivo, pero a diferencia de la difusión simple, aquí sí vamos a necesitar proteínas transportadoras. En el caso del transporte pasivo, este se va a detener y no va a necesitar energía a comparación del transporte activo, pero se va a detener en el momento en el que las soluciones, tanto en el espacio extracelular como intracelular, la concentración del soluto sea igual. En este momento se va a detener el movimiento molecular y pues ya no va a haber como tal movimiento. Entonces, pues ya, ahí va a terminar como tal el movimiento molecular. En el caso de la ósmosis, a comparación de la difusión simple y facilitada, va a ser el paso de un solvente, no del soluto, a través de una membrana selectiva, la celular, y va a ser en contra de un gradiente de concentración, porque a comparación de la difusión simple y facilitada, aquí lo que nos va a importar va a decir el paso del solvente, ya que como se ve en la imagen, vamos a tener, por ejemplo, aquí una solución concentrada de azúcar y una solución diluida de azúcar, que quiere decir que del lado izquierdo vamos a tener una mayor concentración a comparación del lado izquierdo. Sin embargo, vamos a tener la misma cantidad de agua de un lado que del otro. En este caso, pues va a ser el solvente. Pero si colocamos estas soluciones a través de una membrana semipermeable en el que va a poder lograrse el paso del agua se va a ir en contra de un gradiente de concentración en el soluto. ¿Qué quiere decir? Que el agua va a ir del lugar en donde haya menos soluto a donde haya más soluto para así causar un estado isotónico. Aquí les pongo un ejemplo. En el caso de la célula, si colocamos una célula en un medio hipertónico, la célula se va ahora sí que ¿cómo decirlo? Se va a absorber en sí misma. ¿Por qué? Porque el paso del agua va a ir, hay que recordar, de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración en el caso del soluto. Por lo que si estamos en un medio hipertónico en donde hay una mayor concentración en el espacio extracelular que en el intracelular, quiere decir que el agua que está dentro de la célula, ya que hay menor concentración, va a ir hacia afuera de la célula. En cambio, si colocamos a la célula en un medio isotónico, se va a encontrar exactamente como está, ya que el intercambio de agua va a ser constante y no vamos a tener mayor problema, así como la lisis celular. Y en comparación de la lisis celular, que es en un medio hipertónico, en el edema celular vamos a tener que si colocamos a la célula en un medio hipotónico a comparación del líquido intracelular, que quiere decir que en el espacio extracelular vamos a tener una menor concentración de soluto, lo que quiere decir que el agua, o sea, el solvente, a partir de ósmosis va a entrar a la célula, ya que dentro de la célula va a haber una mayor concentración de soluto. Y este es un buen ejemplo. Entonces, la ósmosis es en sí el paso de un solvente, en este caso el agua, a través de una membrana selectiva, la celular semipermeable, en contra de un gradiente de concentración, a comparación de la difusión simple y facilitada, es solvente, y en la difusión simple y facilitada, ahí es el soluto, ¿ok? Ahora, les mencioné en un principio que tenemos dos tipos de transporte, el transporte pasivo, que no va a necesitar energía y va a ir a favor de un gradiente de concentración. Pero, ¿qué sucede si la célula necesita mover moléculas o algún tipo de ion o algo por el estilo en contra de un gradiente de concentración? Ok, aquí vamos a necesitar energía, que en este caso va a ser el ATP. Entonces, el transporte activo va a ser el movimiento de moléculas a través de una membrana celular en contra de un gradiente de concentración con el uso de energía, en este caso el ATP, adenosíntrifosfato. En el caso del transporte activo vamos a tener de dos tipos, el transporte activo primario y el transporte activo secundario. En el caso del transporte activo primario, se le va a llamar también transporte activo directo, porque va a utilizar energía metabólica directamente para transportar moléculas a través de la membrana. ¿A qué me refiero? A que en el momento de que nosotros hidrolicemos el ATP que les mencioné anteriormente, vamos a obtener ADP y la liberación de ese ATP en ADP va a provocar un cambio conformacional en una enzima transportadora que va a provocar el movimiento de moléculas en contra de un gradiente de concentración. ¿Y a qué me refiero en contra? Aquí no vamos a ir de donde hay mayor soluto a donde hay menor, sino que vamos a ir de menor soluto a donde hay mayor concentración de soluto. Un ejemplo de transporte activo primario es la famosísima bomba sodio-potasio ATPasa, que donde tenemos entendido el ATP se va a hidrolizar, va a liberar energía y va a provocar un cambio conformacional en sí en la enzima transportadora, lo que va a provocar que 3 sodios salgan y 2 potasios entren. ¿Esto por qué? Porque vamos a necesitar que la membrana celular, al momento de que haya un potencial de acción, el gradiente de concentración cambie para así forzar la repolarización en el caso de un potencial de acción. Este es un ejemplo. Entonces, la mayor parte de enzimas que llevan a cabo este tipo de transporte son las ATPasas transmembranales y un ejemplo que es infalible es la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿vale? Ahora, en el caso del transporte activo secundario es relativamente un poco complicado, ya que va a ser dependiente del primario y secundario a un gradiente de concentración de este mismo transporte primario. Ahorita les voy a mostrar una imagen para que me entiendan mejor. En este caso del transporte activo secundario vamos a tener de dos tipos, el cotransporte o también llamado simporte o el contratransporte también llamado antiporte. En el caso del cotransporte vamos a tener que molécula B o soluto A y B o cualquier molécula que va a pasar a través de la membrana van a pasar hacia la misma dirección, como se muestra en la imagen. Y en el caso del contratransporte vamos a tener que molécula B o soluto B o cualquier cosa que va a pasar a través de la membrana van a ir en dirección opuesta. Por eso se le llama contratransporte o antiporte y en el caso contrario cotransporte o simporte, ¿vale? Y recuerden, va a ser dependiente del primario y secundario a un gradiente de concentración. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Aquí les pongo un ejemplo, una imagen de la nefrona, que hay que recordar que la nefrona es la unidad anatómica funcional del riñón. En este caso, lo único que tenemos que tener en cuenta para entender esta imagen es que aquí tenemos una célula, aquí tenemos la luz tubular, que es la nefrona, que es donde se lleva a cambio la concentración e intercambio de diferentes moléculas para la creación de la orina, y aquí tenemos el intersticio, o una forma más fácil de verlo, espacio intracelular y espacio extracelular, ¿vale? Ahora, vamos a irnos paso por paso. Hay que recordar que el transporte activo secundario va a ser dependiente del transporte activo primario. Un ejemplo que yo les mencioné en un principio es el transporte activo primario, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, en el que tenemos entendido que salen 3 sodios y entran 2 potasios a causa de la hidrólisis de un ATP, ya que se va a liberar energía y va a provocar que podamos cambiar o mover las moléculas en contra de un gradiente de concentración, ¿vale?
Lo que va a provocar esto va a ser que al momento de que nosotros estemos forzando la salida de sodio y la entrada de potasio, estamos de acuerdo que si estamos sacando sodio, el gradiente de concentración del sodio en particular va a disminuir en el espacio intracelular, lo que quiere decir que si tenemos del otro lado, en la luz tubular de la nefrona, otro enzima transportadora, pues vamos a tener un gradiente de concentración a favor. ¿Qué quiere decir? Que si aquí tenemos una disminución del Na, o bueno, del sodio, y aquí tenemos una mayor concentración, a causa de que nosotros obligamos a partir del transporte primario a sacar Na, vamos a provocar que el gradiente de concentración de este lado provoque que el Na se trate de meter o se intente de meter a causa de un intercambio de cargas, ya que la célula se vuelve polar al momento de que nosotros sacamos Na y metemos potasio. Y hay que recordar que al momento de que nosotros sacamos 3Na y metemos potasio, estamos forzando la repolarización. Entonces, para entenderlo, el transporte primario va a estar aquí, dependiente de ATP, y en contra de un gradiente de concentración. El transporte secundario va a ser dependiente del primario, ya que va a provocar un gradiente de concentración diferente, lo que va a provocar que las moléculas que se encuentran, en este caso, en el lado de la luz tubular, logren acceder a través de un transportador o una enzima transportadora. Y aquí les pongo dos ejemplos de cotransporte. Uno es el Na, bueno, en este caso se llama SGLT2. En este caso es un transportador, o bueno, cotransportador, ya que vamos a transportar tanto sodio como glucosa, y a partir de este se va a liberar al intersticio. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que quiero que entiendan es que el transporte secundario es dependiente del primario, ya que se provoca un cambio en el gradiente de concentración, y a partir de este gradiente de concentración, estos se van a activar para lograr volver a meter potasio, en este caso. Ahora, en este caso tenemos un cotransportador, perdón, un contratransportador o un antiporte, ya que, como les dije, se hace un cambio en el gradiente de concentración. Digamos que todo el gradiente de concentración va de la luz tubular al intersticio al momento de que nosotros abrimos tanto esa proteína transportadora como esta, ¿vale? Al momento de que esto se abre, todo el gradiente va hacia acá, ya que va a ser dependiente del transportador primario al momento de hidrolizar el ATP. Entonces, igual, aquí vamos a entrar o introducir sodio adentro de la célula, ya que el sodio está también saliendo de la célula, pero del otro lado, de la membrana vasolateral. Y bueno, en este caso tenemos un contratransporte. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que el contratransporte va a ser cuando dos moléculas van a ir en diferentes direcciones, o bueno, en dirección opuesta. En este caso tenemos que el Na o el sodio va a ir hacia adentro de la célula, y en el caso de los hidrogeniones van a ir a la luz tubular de la nefrona. ¿Ok? Va de membrana luminal a membrana vasolateral. Entonces, para que quede claro, transporte activo secundario dependiente del primario, y secundario un gradiente de concentración a causa del cambio del gradiente de concentración del primario, ¿vale? Un ejemplo es el glucosa Na, aminoácidos Na, y como contratransporte el Na hidrogenión, ¿vale? La bomba Na, o bueno, bomba sodio hidrogenio, ¿vale? Ahora, aquí les tengo un ejemplo de los que les expliqué con anterioridad. Es la misma imagen, pero con otro esquema. En el caso del transporte activo primario, tenemos a la bomba sodio, potasio, ATPasa, que va a meter sacar 3 sodios y meter 2 potasios, lo que va a provocar un cambio en el potencial de acción, provocando que el gradiente de concentración vaya hacia acá completamente, provocando la entrada de Na, de sodio. En este caso tenemos al transportador SGLT2, que estamos en la nefrona, que va a meter tanto sodio como glucosa. Entonces, el transporte activo primario va a ser la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a necesitar de ATP y va a ir en contra de un gradiente de concentración. Y el transporte activo secundario, como les mencioné, es dependiente del transporte activo primario, ya que va a cambiar el gradiente de concentración del transporte activo primario y va a necesitar energía indirectamente, ya que vamos a necesitar la energía liberada del transporte activo primario para activar al transporte activo secundario. Y hay que recordar que en el transporte activo secundario tenemos al cotransporte, que es cuando dos moléculas van hacia la misma dirección, o el contratransporte o antiporte, que va a ser cuando dos moléculas van en direcciones opuestas. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo de la difusión facilitada, que hay que recordar que es cuando hay un gradiente a favor de concentración, ¿vale? En este caso, la glucosa, al momento de que nosotros la introducimos, va a haber mucha glucosa en el espacio intracelular, entonces hay que sacarlo al extracelular. Y esto va a ser difusión facilitada. ¿Por qué? Porque vamos a tener a GLUT, que va a ser una enzima transportadora. Hay que recordar que en la difusión simple no vamos a necesitar de enzimas o proteínas transportadoras o canales. Y en el caso de la facilitada, sí, va a ser a favor de un gradiente de concentración, pero tenemos ciertas moléculas que, a pesar de que el gradiente de concentración va a ser a favor, no pueden pasar la membrana, como es el caso de la glucosa, y por eso tenemos diferentes transportadores, como es el caso del GLUT. ¿Vale? Entonces, aquí les coloqué una tablita resumiendo todo. La difusión simple es activo o pasivo. Ya sabemos que es simple, que es pasivo, perdón. Condescendente quiere decir que va de mayor concentración a menor concentración. Mediado por un portador, no. ¿A qué me refiero? A que si necesitamos una proteína para transportar la molécula que queremos mover, ¿vamos a utilizar energía metabólica? No. Dependiente de un gradiente de Na, no. Ahora, en el caso de la difusión facilitada, acordamos que es un tipo de transporte pasivo que va de mayor concentración a menor concentración en el caso del soluto, ¿ok? En el caso de la ósmosis hay que recordar que es el solvente. Mediado por un portador, ¿a qué me refiero? Por una proteína que va a transportar la molécula, sí. A comparación de la difusión simple, ¿utilizamos energía metabólica? No, porque es transporte pasivo. Dependiente del gradiente de Na, no. Ahora, transporte activo primario, ¿es activo? Sí. ¿Por qué? ¿Vamos a necesitar energía? Sí. ¿Va a ser ascendente? ¿A qué me refiero? Que va a ir de menor concentración a mayor concentración. ¿Mediado por un portador? Sí. Necesitamos una enzima que va a hacer que va a transportar las moléculas. En este caso, ¿vamos a utilizar ATP? Sí. ¿Directamente? Sí. ¿Por qué? Hay que recordar en la Na, sodio, potasio, ATPasa, vamos a necesitar la hidrólisis del ATP para el cambio conformacional de la enzima, que va a provocar la activación de la bomba y así sacar 3 sodios y meter 2 potasios. Dependiente del gradiente de Na, no. Ahora, aquí tenemos a los dos transportes activos secundarios, cotransporte y contratransporte. Activo secundario, sí, porque hay que recordar que es dependiente del primario. Activo secundario, sí, dependiente del primario. ¿Necesitamos una proteína transportadora? Sí, hay que recordar que al momento de que nosotros introducimos tanto glucosa como sodio en un mismo transportador, necesitamos una proteína. En este caso yo les mencioné SGLT2 en el caso del riñón, SGLT1 en el caso del intestino, ¿vale? ¿Utilizamos energía metabólica? Sí, pero de manera indirecta, ya que hay que recordar que va a ser dependiente del gradiente de concentración que se vuelve, bueno, que cambia a partir del transporte activo primario, o sea, que lo provoca este. Aquí tenemos, sí, los solutos se mueven en la misma dirección que el Na a través de la membrana celular, al igual que en el contratransporte, y es lo que les mencioné,
que al momento de que nosotros activamos se cambia el gradiente de concentración de potasio, por lo tanto, todo el gradiente va de la luz tubular al líquido intersticial, o si quieren verlo, de la membrana luminal a la basolateral. Y bueno. Continuando con el transporte celular, tenemos el proceso de la endocitosis, mediante el cual las células captan moléculas del exterior de la membrana para internalizarlas. Como podemos ver en la imagen, esta doble línea es la membrana y bueno, estas son las moléculas que se quieren internalizar. Aquí vemos la formación de una vesícula. De forma general hay dos procesos de endocitosis, la fagocitosis y la pinocitosis, que es donde más se ve presente estas vesículas. Y bueno, la pinocitosis a su vez puede subdividirse en la fase líquida y en fase absortiva, que explicaré más adelante. La endocitosis se encuentra presente en la respuesta inmune, comunicación intercelular y la transducción de señales. Ahora, la fagocitosis es un proceso que implica la ingestión de partículas grandes como virus, bacterias, células o restos celulares. La célula más representativa de este proceso son los macrófagos, los cuales pueden fagocitar 25% de su volumen por hora. Y si ponen atención en la animación que se está reproduciendo, pareciera que tiene brazos que internalizan la molécula. Sin embargo, también introduce parte de su membrana durante el proceso. En la pinocitosis es más bien la formación de la vesícula, haciendo uso de la membrana. Y como les mencionaba anteriormente, tenemos la fase líquida y la fase absortiva, también llamada endocitosis mediada por el receptor. Y bueno, a diferencia de la fagocitosis, la pinocitosis es una propiedad presente en gran variedad de células y conduce a la absorción celular de los fluidos y sus contenidos. En la fase fluida, la captación de un soluto es proporcional a su concentración en el medio, en el líquido que lo rodea. Es un proceso no selectivo, mientras que la absorbente o mediada por receptores depende de estos sitios de unión, así como la afinidad de estos por la molécula que se quiere ingerir. Por lo tanto, son mucho más selectivos. Además, podemos destacar que en la pinocitosis absortiva, las vesículas en el lado interior, la zona citoplasmática, está recubierta por un material filamentoso. En muchos sistemas, el material filamentoso es una proteína llamada clatrina. Esta no es la única proteína importante en el proceso, ya que la separación de las vesículas de la membrana, para este proceso es necesaria la dinamina. Un ejemplo de este proceso es la molécula de lipoproteína de baja densidad que internaliza su membrana junto con su receptor. Este es un proceso normal, pero los virus que ocasionan hepatitis o poliomielitis inician su daño por medio de este mecanismo. Y otro ejemplo es la la toxicidad por hierro cuando hay una captación excesiva. Ahora, pasando a la exocitosis, tenemos que es la fusión de una vesícula intracelular con una membrana plasmática para la liberación de la vesícula. Este proceso está involucrado en la secreción de neurotransmisores, proteínas de membrana, elementos de la matriz extracelular, comunicación intracelular, hormonas y catecolaminas. Su mecanismo inicia con el movimiento de las vesículas desde el centro a la periferia de la célula. Y bueno, al llegar luego viene el anclaje, que es cuando la vesícula se une y se pone en contacto con la membrana. Y estas después comienzan a fusionarse. Hay dos tipos de fusión que pueden tener lugar en la exocitosis. Cuando la vesícula se fusiona completamente con la membrana celular, la energía necesaria para separar y fusionar las membranas lipídicas proviene del ATP,
y la fusión temporal solo están fusionadas el tiempo suficiente para crear un poro de fusión y liberar su contenido al exterior de la célula. Luego viene luego la vesícula se separa de la membrana celular y vuelve al interior de la célula. Como podemos ver en la imagen, tenemos la exocitosis constitutiva. Esta es la secreción regular de moléculas. También tenemos la exocitosis regulada, que es cuando hay presencia de señales extracelulares para que las vesículas puedan liberar productos almacenados como hormonas, neurotransmisores y enzimas digestivas. Algo que es importante mencionar es que las vesículas secretoras en la exocitosis regulada no se incorporan a la membrana celular, sino que se fusionan solo el tiempo suficiente para liberar su contenido. Hay una tercera vía de exocitosis que implica la fusión de vesículas con lisosomas, los cuales contienen enzimas hidrolasas ácidas que descomponen los materiales de desecho, los microbios, los desechos celulares y bueno, los lisosomas transportan su material digerido a la membrana celular, donde se fusionan con la membrana y liberan su contenido. Ok, vamos a empezar con el potencial de acción, que es, esta es una onda de descarga eléctrica que va a viajar a lo largo de la membrana celular, modificando su distribución de carga eléctrica. Es decir, que los cambios electroquímicos que van a ocurrir a través de la membrana neuronal va a ser respuesta a la aplicación de un estímulo umbral. Este va a ser un cambio muy rápido en la polaridad de la membrana de negativo a positivo y otra vez a negativo. Este ciclo normalmente dura unos milisegundos, o sea que es demasiado rápido. Es importante decir que no se va a mantener en un punto de la membrana plasmática, sino que va a viajar a lo largo de toda la membrana. Este proceso es una de las respuestas más rápidas del cuerpo que termina produciendo funciones de gran importancia. Por ejemplo, la sensación térmica, la generación de movimiento, hasta cosas pues tan complejas como el pensamiento o el almacenamiento de recuerdos. Van a llevar información codificada a través de largas distancias, ya que se van a propagar sin decremento. Cuando una neurona está en reposo, si la estimulamos con una cantidad pequeña de energía, la neurona pues apenas despierta. Sin embargo, tan pronto termine este estímulo, esta va a regresar a su estado basal, o sea que va a regresar a reposo. En cambio, cuando la estimulamos con una gran cantidad de energía, pues la neurona va a pasar a un estado activo en el cual va a enviar una señal eléctrica que esta va a estar transmitiendo información a las células con las que se esté comunicando estos procesos, lo cual se va a repetir una y otra vez, por lo que puede enviar continuamente información a otras células. La respuesta que vamos a tener en este proceso es de naturaleza eléctrica, es decir, que implica el movimiento de cargas. Más adelante, pues lo vamos a ver cómo es posible este fenómeno. El potencial típico de una neurona va a ser el resultado de una coordinada serie de cambios y esto va a ser a nivel estructural. Es una de las proteínas denominadas canales iónicos. Esto va a ser dependiente de voltajes. Este cambio va a hacer que la proteína pase de cerrado a abierto y después va a pasar a inactivo para otra vez regresar a cerrado nuevamente. Ante un estímulo, los canales de sodio pasan de cerrado a abierto pues muy rápido, dejando pasar su carga positiva al interior de la célula y esto va a ser despolarizando. Después el canal de sodio se va a inactivar y ahora el canal de potasio va a pasar de cerrado a abierto, por lo que el potasio pues va a arrastrar en su carga positiva hacia afuera y esto va a ser permitiendo que las células se repolaricen. Este proceso va a durar hasta que el canal de potasio pues se inactive, momento en el cual pues la célula va a regresar a su potencial de membrana en reposo, estando así la célula otra vez lista para un nuevo potencial de acción. Este proceso va a llevar unos eventos electroquímicos. Vamos a empezar con el umbral, que este potencial umbral pues va a variar, pero normalmente está en torno a menos 55 a 50 milivoltios sobre el potencial de reposo de la célula.
lo que va a implicar que la corriente de entrada de iones supera la corriente de salida de iones de potasio. Es el nivel de voltaje de membrana que debe alcanzar un estímulo para generar el potencial de acción. Una vez que se alcance este voltaje, pues ya no va a haber marcha atrás, por lo que se dice que es una respuesta de todo o nada. Es necesario que el cambio en el voltaje sea suficiente para que así tenga una duración óptima, o sea que el estímulo sea adecuado desde el inicio para así poder lograr abrir la cantidad suficiente de canales que a su vez van a permitir la entrada de carga significativa para todos los canales de la membrana. Esto va a terminar despolarizando por completo la célula y en caso contrario, en caso de que no se pueda, el potencial de membrana pues solo va a sufrir una pequeña alteración y va a regresar otra vez a sus valores iniciales. Debido a que esto se va a abrir solo una pequeña cantidad de canales que no se acarrearán lo suficiente corriente como para que todos los demás canales de sodio. Además, es tan pequeña la corriente que genera que los mecanismos que están dedicados a mantener a la célula en su nivel, estén en el nivel de reposo, como por ejemplo los canales de potasio, pues lograrán regresar a su potencial de membrana. Este umbral puede variar cambiando el equilibrio entre las corrientes de sodio y potasio. Por ejemplo, si algunos del canal de sodio están inactivos y determinando el nivel de despolarización, abrirá menos canales de sodio y esto va a aumentar el umbral de despolarización necesario para iniciar otra vez el potencial de acción. Continuamos con la despolarización, la cual va a ser la aplicación de un estímulo a las células nerviosas que va a provocar un incremento en la permeabilidad del sodio, el cual pues se va a difundir a través de los canales iónicos al interior. Esto lo hace de manera pues muy brusca, ya que se mueve a favor de sus gradientes de concentración eléctrico, causando con esto la despolarización. Gráficamente pues va a aparecer como un trozo de trayectoria ascendente, donde se va a identificar con claridad una fase lenta y una fase rápida, las que van a diferir por la pendiente que determinan, siendo mayor esta última. Los canales de sodio pues son los sitios donde penetra este ion a la célula. Durante el reposo estos canales están cerrados, pero cuando se vuelve a aplicar el estímulo, vuelve a provocar su apertura. Al principio se abren unos pocos, pero ya que la despolarización es lenta. Pero el aumento de la permeabilidad al sodio es el estímulo que se abren más canales y entre más canales de sodio se abran, de esta manera la despolarización se hace más rápida y alcanza a rebasar el punto isoeléctrico que va a provocar que durante un instante el interior de la célula pues sea positivo respecto al exterior, hasta que esto se detiene antes de alcanzar su potencial de equilibrio en el momento en el que el sodio no puede continuar entrando en contra de su gradiente eléctrico. La estimulación suburbral va a permitir únicamente la despolarización lenta, la cual es reversible y puede ser contrarrestada por la salida del potasio y la entrada del cloro. Para que la respuesta sea un potencial de acción, pues se va a requerir que el estímulo produzca una despolarización lenta de suficiente intensidad como para que alcance el nivel de descarga, punto en el cual pues ya no es posible revertir el proceso y en consecuencia pues va a proseguir en la despolarización rápida. Continuamos con la espiga o el sobretiro y como aquí lo dice, pues es el mayor voltaje que va a alcanzar el potencial generalmente cuando alcanza valores mayores a 0. En cuanto a la repolarización, pues vamos a tener que es cuando el voltaje de membrana se dirige hacia su potencial en reposo y en este caso está dada por la salida del potasio. O sea, prácticamente es cuando el valor de la sobreexcitación del potencial de acción de la célula abre los canales de potasio y prácticamente estos están activados por un voltaje, lo cual va a provocar una salida masiva de iones de potasio. Esto va a disminuir la electropositividad de la célula. En este caso hay que resaltar que es la fase donde la célula vuelve a tener una carga negativa. Los canales exteriores de sodio se van a cerrar y entra más a la célula. Aquí se van a abrir los canales de potasio del interior y que como ya sabemos prácticamente también es positivo, pero sin embargo el potasio está muy concentrado dentro de la célula y va a estar menos fuera de ella. Entonces lo que ocurre no es que entre más potasio y que volvería a la célula más positiva, sino que sale de la célula hacia el exterior.
y esto pues va a resaltar la carga positiva a la que ya había y volviéndola de nuevo a la negativa. En cuanto a la hiperpolarización, pues este va a ser un cambio en el potencial de membrana de la célula, que va a hacer que esté más polarizada. O sea, prácticamente es un incremento en el valor absoluto del potencial de la membrana de la célula. Aquí, pues la carga eléctrica va a seguir haciéndose más negativa, según porque sigue saliendo el potasio hasta mayor grado, al punto de hiperpolarizarse. En este nivel de carga va a superar el potencial que había en reposo. Entonces, justo en este momento, los canales de potasio se van a cerrar y que finalmente la célula va a volver a su estado de reposo y va a producirse debido a que los canales de potasio van a permanecer bastante tiempo abiertos. En cuanto al periodo refractario, vamos a tener que pues este se va a definir como el lapso de tiempo posterior a la generación del potencial de acción. Este va a ocurrir después. Aquí este va a ser durante el cual la célula excitable no va a poder producir otro tipo de potencial de acción. Este se va a dividir en dos tipos de periodo refractario, el periodo absoluto y el periodo relativo. En el absoluto se va a superponer con la despolarización y alrededor de los 2/3 de la fase de repolarización. Aquí vamos a aplicar un estímulo de cualquier naturaleza e intensidad también. Sin embargo, este no va a poder generar un potencial nuevo debido al estado en el que están los canales del sodio. O sea, aquí por más que le apliquemos, no va a abrir nada, ni va a crear otro tipo de potencial de acción. Mientras que en el tiempo que se va a hacer en el periodo relativo, va a ser posible obtener un nuevo potencial de acción con un estímulo que sea de mayor energía al estímulo adecuado. Aquí, sin embargo, también se va a tener una menor amplitud debido a que conforme las células se van a repolarizar. Entonces, los canales de sodio van cambiando el estado y se van cerrando poco a poco. En conclusión, pues vamos a tener que el potencial de acción se va a llevar a cabo en pocos milisegundos y la rapidez en la que se va a producir permite generar las respuestas muy rápidas en el cuerpo, que son de gran importancia y van a dar lugares a procesos muy complejos que se van a llevar a cabo en el organismo y que van a hacer, que nos van a mantener con la vida gracias a su completa sincronización. Y pues para resaltar, pues la definición va a ser un cambio repentino, rápido, transitorio y que se va a propagar con la membrana en reposo. En cuanto a estímulos, vamos a tener que se va a tener por debajo del umbral, en el umbral y por encima del umbral. Hay fases como la despolarización, la sobreexcitación y la repolarización. Y en cuanto a la refractalidad, vamos a tener que es la absoluta y la relativa, las cuales ya se explicaron. Y por último, la sinapsis. Y eso es todo.